Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente de cómo relevamos aves en campo. ¿Sí? Bien. A grandes rasgos hay dos metodologías que priman, que una es la conocida como metodología por puntos fijos y una segunda que es transectas. Estas metodologías veremos que las podemos utilizar con límites definidos o con límites no definidos. Por ejemplo, si estaríamos hablando de puntos fijos, diríamos un punto fijo de radio definido, 40-50 metros, o de radio infinito, y no considero un límite de observación. Lo mismo pasaría con las transectas. Ahora, ¿de qué depende esto? Bien, si yo marco límite o no marco límite depende del objetivo que yo estoy persiguiendo. Si quiero determinar riqueza, no me interesa establecer un límite de observación. Si yo quiero tener el dato de una estimación de la densidad, obviamente necesito marcar una superficie. ¿Y de qué depende que yo elija puntos fijos o transectas? En realidad es indistinto y suele primar el criterio del técnico de campo, o en el caso de la puna si el monitoreo ya tiene alguna metodología establecida en campañas anteriores y uno tiene que respetar esas campañas. A mí me gusta más utilizar transectas cuando hablo de suris y aplico las transectas vehiculares, o perdices y las transectas las hago pie, o acá en las Yungas y en el Chaco podría utilizarla para pavas y para charatas, por ejemplo. Y puntos fijos cuando el relevamiento es más para las paseriformes, es decir, todos los pajaritos chiquitos. Después, ¿qué es lo importante? Que acá en las transectas la variable es principalmente los kilómetros o los metros que recorro, que también dependerán de cada uno de los técnicos de campo. Y en los puntos fijos también se debe considerar el tiempo. Ahora, lo que no tenemos que hacer es empezar a mezclar metodologías y tratar de comparar ni confundir algunas cuestiones. Si yo utilizo esta metodología, no la puedo comparar con esta, ¿sí? Si yo establezco en mi apartado metodología por puntos fijos de radio definido, con techo, sin techo de vuelo, es decir, considero que están volando a qué altura, o considero todo o no considero nada de lo que esté volando a partir de tantos metros, no lo puedo mezclar con puntos fijos de límites infinitos o no definidos. Me pasó alguna vez que hacíamos un relevamiento, digo, bueno, hacemos puntos fijos de 50 metros, como establece la metodología, que es la establecida ya en monitores anteriores, y me dicen, no, conté 200 flamencos. Ahí, pues tenía 200 flamencos a menos de 50 metros. O eras un flamenco más, o no sé. Entonces entendamos que tenemos que respetar lo que la metodología que estamos aplicando, ¿sí? Ahora bien,
Sí podemos hacer 2 relevamientos por aparte y es lo que yo recomiendo. Es una cuestión más personal. Hacemos puntos de observación de radio infinito, por ejemplo, cuando estudiamos aves acuáticas. Y cuando estamos haciendo relevamientos en estepas arbustivas, en estepas mixtas, yéndome a la puna en este caso, incluso pajonal hídrico, los puntos fijos de radio definido a 40 metros, 50 metros como mucho, incluso 35, van bien. Entonces puedo estudiar los 2 grupos con distintas metodologías, así como, de nuevo repito, utilizar transectas vehiculares para relevar específicamente los suris o choique. Entonces, haciendo un resumen, el relevamiento de fauna, de ave fauna, la vamos a hacer por puntos fijos o por transectas. Transectas, parto de un punto definido, camino y cuento los individuos a cada uno de los lados. Puedo tener límites o no, y el límite lo puedo definir antes de ir al campo, conociéndolo al campo obviamente, y decir que las transectas que voy a realizar van a ser de tantos metros de longitud o longitud variable, y el ancho va a estar definido de 40 metros, o ir definiéndolo acá en el campo, lo mismo que en el punto fijo, pero en el punto fijo el observador se queda parado en un sector y empieza a contar las aves, ¿sí? Tanto especies como número de individuos por especie. Ahora, puede que no necesitemos el dato de superficie, entonces no marcamos un límite al radio, o que sí necesitamos un límite porque quiero calcular la densidad y otros parámetros, y este límite lo defino antes de ir al campo, 40-50 metros, o lo voy definiendo en el campo de acuerdo a distintas cuestiones, por ejemplo, el tipo de vegetación, la topografía, ¿sí? Las especies que estoy estudiando, porque por ahí a 50 metros hay especies que son muy pequeñas y en un tolar de la puna no las alcanzo a ver. Uno cree que la puna es homogénea y que nosotros podemos partir de la premisa que en cualquier lado yo voy a ver con nitidez un ave que está a 50 metros, ¿sí? Pero la verdad que cuando hay pajonales hídricos altos con gran cantidad de cortaderas, como es la puna jujeña, o tolares que se pueden dar también en la puna salteña, tolares altos me imagino, me refiero, se pueden dar esas situaciones. O en Catamarca, la puna de Catamarca, que hay sectores de vega con una gran cantidad de árboles y otras especies implantadas, y se vuelve bastante difícil poder observar más allá de 30-40 metros, ¿sí? Y si no, podríamos estar sesgando, dejando de lado algunas especies que son muy difíciles de observar a esa distancia, como por ejemplo ver un cachudito pico negro, ¿sí? Que son especies muy pequeñas, bastante inquietas, y que a 50 metros, por más que estemos utilizando obviamente el binocular, las podemos estar dejando de lado. Para terminar, unas cuestiones personales mías. Transectas con 200 metros o 100 metros, dependiendo del lugar, para mí es suficiente. Paso lento, voy caminando, detecto movimiento, agarro binoculares, confirmo la especie y sigo. Punto fijo, dependiendo del lugar, si estamos en la selva o en el Chaco medio cerrado y hacemos mucha bulla para poder llegar al punto, establecemos por lo menos 5 minutos de acostumbramiento para que las aves vuelvan, todas las que han sido ahuyentadas por nuestro paso,
vuelvan, o por lo menos que nuestra perturbación no siga, ¿sí? Y me quedo quieto, ¿sí? Porque me ha pasado también ver algunos que hacen punto fijo, marcan el punto y empiezan a buscar, ¿sí? ¿Sí? Entonces la superficie de este punto fijo, ¿sí?, está subestimada, porque en realidad hicimos todo esto. Tuvimos movimiento, ahuyentamos las aves, ¿sí?, que son más huidizas a la presencia del hombre, y atraemos las aves más curiosas, estamos sesgando. Punto fijo, son puntos fijos, nos quedamos quietos y durante los 10-15 minutos contamos, ¿sí? Nada, no es ir a buscarnos una competencia, establecer una metodología que pueda ser replicable, y no una competencia de quién ve más aves, ¿sí? Con 10 minutos, ¿sí?, de conteo, para mí es suficiente, sea en la ciudad, sea en la puna. Podemos tomar nuestros 5 minutos más si estamos en Chaco o en Yungas, pero a mí lo que me resultó 10 minutos hasta el momento. Considero que es algo digamos, eficiente. Y los puntos de observación sin límites definidos para especies acuáticas, con 10 minutos de conteo, también es suficiente, ¿sí? O lo podemos acotar incluso más si únicamente estamos haciendo el conteo de las especies de aves acuáticas al momento de hacer el relevamiento. Bueno, esto sería la primera parte: conocer las metodologías que podemos aplicar y algunas consideraciones que yo fui observando durante casi 10 años de relevamiento en distintos ambientes, en Puna, Yungas y Chaco, ¿sí? Algunas cuestiones sobre guías de identificación, ¿sí? Acá tengo 2 libros, hay un montón, pero creo que estos son los más representativos. Esta la conocen bien, es de Naroski y Darío Yurieta, y la de López Lanús, esta es la versión del 2020, ¿sí? Y esta es de 2010, si mal no recuerdo. Son guías bastante prácticas, ¿sí?, pero las guías no las usamos necesariamente en el campo, ¿sí? Imagínense que llevamos 7 minutos, estamos en el campo, vemos una ave que no la reconocemos y nos ponemos a buscar qué ave podría haber sido, si dice amarillita, pequeña, y empezamos a buscar. Justo ahí, el cachorrito pico negro que les hablaba en el otro video. Empezamos a buscar, como les decía, qué especie es, y perdimos el registro de los últimos 3 minutos, 5, 7 minutos del punto fijo, ¿sí? Entonces la idea de las guías es: hago el punto fijo, termino y las puedo consultar una vez terminado el punto fijo para confirmar alguna de las especies, ¿sí? Generalmente uno las observa, las puede fotografiar en caso de que sea factible, y si no, aprender a mirar. ¿Qué significa aprender a mirar? Es ver qué es lo que nos sirve a priori para confirmar una especie. Es decir, automáticamente, ¿qué veo? Veo el pico, cómo es el pico, qué forma tiene, tiene alguna característica en particular, tiene copete, no tiene copete, cómo eran las timoneras, algunos colores, las remeras, ¿sí? Que eso lo van a ver en las guías, ¿sí? Sí, por ejemplo, acá en la de Naroski tenemos la topografía, ¿sí?, de un ave, ¿sí?, y otras características, por ejemplo, el tipo de pico, los colores, si tiene perico ocular o no, y algunas características, por ejemplo, por
grupo de aves, ¿sí? Entonces, antes de ir al campo, reviso la bibliografía, con qué especies me podría encontrar o sería más probable encontrarme, tienen alguna característica en particular, ya sea en cuanto a la morfología o a los hábitos comportamentales, son más camineras, suelen estar en perchas, ¿sí? O cualquier otro tipo de características que me permitan aproximar a la especie. Una vez que llego al campo, hago mi punto fijo. En mi punto fijo no reviso las guías, sí aprendo a mirar y anoto, registro las características de la especie que yo no pude identificar a priori, ¿sí? Por ejemplo, tiene un periocular, ¿sí? Es medio azul la especie, tiene un periocular más oscuro, es pequeña, se movía entre los arbustos, estoy en Chaco, me reviso qué especie podría ser, tacuarita azul, perfecto, listo, ya un macho de tacuarita azul, por decir algún ejemplo. Otra herramienta importante que vamos a tener, ¿sí? Son los cantos. Los cantos los podemos grabar. Podemos grabar directamente durante todo el punto fijo y se va a hacer algo muy engorroso, o podemos grabar cuando escuchemos alguna especie cantar en particular y que no reconozcamos. Podemos utilizar aplicaciones como Merlí, como BirdNet y otras que me permiten aproximar a una identificación, ¿sí? Y si no, entro a la página de Bird y comparo mis grabaciones con la base de datos que nos ofrecen de manera gratuita. Pero en este caso, los cantos, yo recomiendo no mezclar con las observaciones directas. Si hay un punto fijo, incluyendo cantos, los recomiendo para cuando el objetivo sea determinar la riqueza o riqueza por tiempo, si es que yo quiero establecer alguna forma de comparar utilizando el principio de captura por unidad de esfuerzo, pero no mezclar las que yo observo con las que escucho. Primero, porque no puedo definir tan fácil la distancia a la cual estoy escuchando. Segundo, no sé cuántas estoy escuchando. Puedo aproximar, pero en mi experiencia suelen ser más zaraza que algo certero. Tercero, no todas las especies que van a estar dentro de mi radio van a cantar, ¿sí? Al momento del relevamiento, pues que sea muy temprano, que sea muy tarde, que haga mucho frío, ¿sí? Entonces me puedo valer de las vocalizaciones de las aves para contribuir al conocimiento de las especies de aves que están en el sitio, sí. Ahora, decir no, están cantando 15 catitas serrana chica, me disculparán, pero suele ser mucha zaraza, a menos que tengan una experiencia extraordinaria en campo, que no digo que no sea posible. Pero tratemos de no mezclar este tipo de metodologías, pero sí utilizarlas como la herramienta valiosa que son. Bueno, después hay otras aplicaciones como de aves argentinas que no tengo mucha experiencia, pero las pueden consultar porque tienen tanto los cantos de aves grabados como algunas formas de determinar a partir de guías de identificación. Bueno, vamos a ver un poquito con algunas imágenes lo que estuvimos hablando anteriormente. Puntos fijos. La idea del video es hacer todo lo más simplificado posible, pero bueno, acá a la derecha vamos a ver
las tres formas de establecer un punto fijo. El punto negro del medio es el observador, y en el primer recuadro vemos que no hay distancias, no hay círculo, no hay nada. Sería un punto de observación de límite indefinido, con el cual yo puedo tener, como les decía, idea, por ejemplo, de la riqueza o la abundancia por especies, o establecer otra metodología de análisis, por ejemplo, captura por unidad de esfuerzo y jugar con las distintas variables que obtengamos, ¿sí? Por tiempo, por ejemplo, cantidad de especies o cantidad de individuos por especie, por tiempo, y nosotros estableceríamos ahí el esfuerzo que nosotros queramos o queramos para nuestro estudio. En el caso de abajo, podría ser un estudio de puntos fijos a partir de calcular, luego de ir al campo, o mientras estoy haciendo en realidad el punto fijo, las distancias, ¿sí?, estimadas a cada uno de los registros de aves. Con las mismas yo podría, por ejemplo, calcular el promedio de las distancias de todas las aves que encontré y calcular un radio de acción ajustado a ese punto fijo en particular. Pero bueno, necesitaremos tener bastante más habilidad para estimar las distancias a cada uno de los registros. Mientras estoy calculando, mientras estoy registrando las especies e individuos que están en el punto fijo, con lo cual se hace bastante engorroso, y tiene la desventaja que si en algún punto fijo no tengo registros, no puedo calcular esa superficie, ¿sí? O por ahí tengo un solo registro y ese registro me está determinando el radio de acción, ¿sí? Con lo cual por ahí no es muy bueno. Recordemos que un punto fijo sin individuos registrados es información valiosa y no la podemos darnos el lujo de perder esa información. Pero sí, la idea es calculo las distancias promedio y con eso puedo calcular la superficie del círculo y ver cuál es mi unidad de muestreo. Si la superficie de unidad de muestreo, y entonces sí calculo la densidad de ese punto fijo. La otra, como yo les decía y les adelanté antes, es marcar o establecer a priori el radio de mi punto fijo. ¿Sí? En gabinete conozco el área es puna, es un relieve accidentado, no es la puna de Catamarca, por ahí muchos sectores más llanos si me voy al Salar de Antofalla, o es más escarpado si estoy en la puna jujeña. Entonces uno puede ajustar a priori ese radio, con lo cual tengo que ir al campo, solamente me preocupo por registrar especies e individuos por especie, ¿sí? Teniendo en cuenta que yo ya tengo a priori el expertise para definir espacialmente esos 40-50 metros, ¿sí? Y lo podríamos establecer eso como un supuesto, ¿sí? Una consideración previa. Yo defino con cierto grado de certeza los 50 metros o las estancias en el terreno, ¿sí? Porque por ahí cuando el terreno cambia o tiene mucha vegetación es difícil estar 100% seguro que un ave está a 50 metros, a 40 metros o a 60 metros, ¿sí? Entonces, yo digo, todas las especies o todos los individuos que son registrados con precisión dentro de mi área de estudio. Todo lo que esté por encima de 50 metros lo descarté, ¿sí?
Pero bueno, podríamos establecer otros criterios, otras consideraciones previas. Por ejemplo, que no cuento dos veces el mismo individuo. Es decir, por ahí se nos complica cuando hay bandadas de jilgueros mezclados con yal o con otras especies y van y vienen. Entonces hay que tener esa consideración, ¿sí? Mi supuesto es que durante los 10 minutos he contado una sola vez a cada uno de los individuos. Y lo otro importante es que cuento todas las aves que están dentro del radio predefinido, ¿sí? Entonces yo digo, está bien, considero 50 metros de radio, pero me aseguro, ¿sí? O establezco el supuesto que todas las aves que están ahí dentro pueden ser y serán registradas por el observador. Por eso es importante no sobredimensionar nuestro punto fijo, ¿sí? Y conocer bastante el área. Otra cuestión importante a tener en cuenta, que no necesariamente es un supuesto, pero es algo muy válido, es establecer las distancias entre los puntos fijos. ¿Para qué? Para que una misma ave no sea contada por más de un punto fijo. Por eso van a ver, dependiendo el área de estudio o el ambiente, que establecen distancias entre puntos fijos no inferior a 150 metros, no inferior a 300 metros, a 500 metros. Entonces son esas consideraciones previas que tenemos que tener al momento de aplicar esta metodología. Bien. Eso sería todo en cuestión a puntos fijos. Pero, como ya les he anticipado, también podríamos hacer aplicar una metodología de transectas. De hecho, algunos proyectos mineros todavía mantienen este tipo de metodologías. Entonces, les decía, tenemos una línea de transecta, ¿sí? O una línea de avance, como se dice, y va a pasar el observador. No necesariamente tiene que ser recta, ¿no? Eso aclaro. ¿Sí? Tampoco demasiado sinuosa para no tener muchos errores en el cálculo de la superficie de mi transecta. Pero sí, la idea es simple. Uno va caminando y lo mismo que para el punto fijo, uno puede predefinir el ancho, sería una transecta de ancho fijo. Calcular el ancho, ¿sí? Utilizando una line transect, sería en este caso que yo no tengo el ancho definido, pero voy caminando por mi línea de avance y voy registrando cada una de las especies o individuos y después estimo el ancho promedio, ¿sí? Y calculo mi ancho de transecta duplicando ese ancho promedio. En este caso les digo promedio porque en realidad hay muchas metodologías o muchos métodos para estimar luego el ancho de transectas, que no viene al caso en este video. Pero bueno, la idea es que puedo utilizar, o sea, no hay muchas diferencias entre los dos métodos. Con la transecta uno va avanzando, va generando un disturbio, las aves se van moviendo. ¿Por qué no me gusta? Principalmente porque si yo estoy en un pajonal hídrico y quien conoce la zona o un tolar me puede dar la razón, uno va caminando y las aves cuando son muy pequeñas, por ahí suelen avanzar a metros de uno en la misma dirección. Entonces bastante difícil porque uno va barriendo esas aves y es más fácil caer en un doble conteo o ahuyentar aves que están un poco más lejos y
caer en el otro supuesto de que no estoy contando todo lo que estaría en esa transecta definida, ¿sí? Por ahí uno suele preferir utilizar puntos fijos combinados con transectas para otros grupos de fauna. Por ejemplo, una transecta de reptiles o de huella, y en cada uno de los extremos hacer un punto fijo, ¿sí? Pero bueno, esos diseños de muestreo dependen de cada uno de los técnicos de campo y qué es lo que les resultó mejor. Bueno, y esto básicamente sería todo de la metodología. Lo que sí, acá no estamos hablando de métodos para establecer la ubicación de los puntos de muestreo. Me es indistinto si hacen un muestreo aleatorio simple, si hacen un muestreo estratificado, que sería que es lo óptimo, un muestreo sistemático, va a depender del ambiente, lo que quieran estudiar, ¿sí? Y para qué lo quieren hacer. Por lo general, mi premisa siempre es buscar la máxima representatividad de las unidades ambientales que detectamos a campo, es decir, tener puntos fijos para ambientes de vegas, puntos fijos para estepas arbustivas, uno puede decir, bueno, para cursos de agua, si tengo en la zona pajonales hídricos que me interesan, los incluyo, ambientes de peristalar, o cuántos ambientes ustedes decidieron, detectaron y decidieron que son relevantes para su proyecto, ¿sí? Pesa mucho el criterio, pesa mucho de qué se valen para tomar las decisiones, pero les recomiendo siempre que quede plasmado dentro de sus informes si es que este es el caso, ¿sí? Y bueno, la verdad que en realidad todo esto se define en una sola gran verdad, que es experiencia. Mientras más salgan, más vean aves y hagan el ojo, mejor les va a ir. En el caso que están en el Bird Day o cualquier otro evento que quieran salir a ver aves, ahí sí utilicen la guía y háganse el ojo para algunas especies, ¿sí? La verdad que siempre en el campo se te queman los libros. Hay grupos que son bastante más complicados de determinar a ciencia cierta, pero bueno, siempre recordar que no es una competencia. Podemos aclarar que hay un grado de incertidumbre en algún registro y bueno, respetar la metodología. Si es punto fijo, nos quedamos quietos. Si decimos 10 minutos, no nos vamos a los 6 minutos porque no vemos movimiento. De hecho, me ha pasado de que uno le entra esa de ¿qué hago acá si no hay nada? Llevamos 7 minutos, ¿qué pasa acá? No, podría estar haciendo otra cosa porque no encuentro registros. Y al minuto 9, les juro, pasa una bandada de catitas, pasa justo un carpintero, pasa lo que fuera, y es un registro que perdemos. Entonces, si nosotros en nuestra metodología establecemos que son cada 500 metros, repetemos cada 500 metros. Si decimos son 10 minutos, tenemos los 10 minutos ahí. Si decimos que es punto fijo, nos quedemos quietos. Y si no nos queremos quedar quietos, los dejemos explícito en la metodología. Se hace un punto fijo, no sé, se movió en un radio de tanto. Pero que quede claro cómo realizaron la tarea para que el próximo técnico o investigador entienda o pueda tener esa información para interpretar los resultados, ¿sí? Bueno, esto sería todo por ahora. Bueno, cerrando lo que es el video de puntos fijos, eh, vamos a hablar mínimo sobre binoculares. La idea es no explicar cómo se utilizan los binoculares, ni las partes, ni, ni cómo lo ajusto a mi ojo, nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está lleno de videos en internet sobre el tema.
pueden buscar cualquiera, hay videos la verdad que muy buenos, pero cuestiones básicas que sí me gustaría recalcar, ¿sí? La correa, siempre, eh, un binocular de 8x40 o 10x50 para lo que solemos trabajar nosotros, sobre todo en Puna, la verdad que anda bastante bien. Eh, Mito, ¿sí? No estoy constantemente con el binocular durante los 10 minutos de mi punto fijo, parece una tontera, pero eh, a veces es necesario recordarlo. ¿Por qué? Porque pierdo campo de visión, simplemente por eso. El binocular se utiliza únicamente para confirmar de qué especie se trata. Es decir, yo estoy con mi libreta o mi celular, o fuera, como ustedes les gusten, anotando, ¿sí? Voy anotando todo lo que veo y puedo determinar a simple vista, ¿sí? Entonces empecé a anotar, qué sé yo, estoy en el Chaco, Calandrita, Medito Copetón y empieza, ta. Ahora, hay un ave que me generó duda o que la vi muy lejos, que se movió, sí, utilizo el binocular, ajá, veo los rasgos que son determinantes y veo, noto el pico grueso, el color, listo, un reina mora hembra, no, ¿sí? Pero no estoy constantemente con los binoculares. Sí puedo llegar y hacer cada tanto un registro de todo el espacio que yo determiné, porque pueden haber algunas especies que estén quietas, por ejemplo, algunas perdidas en la cuna, una palomita. Si es un día muy frío, puede ser que están aletargados y en alguna rama de un árbol podamos determinar la presencia de alguna especie que no se ha movido durante los 10-15 minutos que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Este, Después hablaremos un poco de otros grupos animales, pero por ahora me pareció importante recalcar algunas cuestiones básicas para el relevamiento y monitoreo de aves. Em, es algo que se suele hacer, se hace bastante frecuente. En la puna, los monitoreos participativos se hacen cada cuatro veces al año, a partir de hace poco, para los proyectos mineros en Jujuy, en Salta y en Catamarca se siguen haciendo cada, no sé, semestrales, época favorable y desfavorable, pues podemos hablar, pero considero que es lo más apropiado. Y después cualquier tipo de estudio o relevamiento les piden estudios de aves porque son muy buenos como bioindicadores, ¿sí? En proyectos urbanos, para inventarios forestales, para proyectos de carbono que están muy de moda. Entonces, es algo que está bueno, hay mucho laburo y no hay tantos locos que se dediquen a la parte laboral de aves, sí muchos este, con gran conocimiento y apasionados por la avifauna, y muchos que se dedican a la parte de turismo nacional e internacional. Pero bueno, la idea, como ingenieros de recursos naturales o como biólogos, es que hay un campo laboral muy importante alrededor de la avifauna, ¿sí? Así que eso sería todo.